Regresamos a este punto de encuentro informativo en Primera Página. Es hora de analizar el panorama internacional. Como hemos visto durante toda esta semana, uno de los principales temas que ocupa las portadas de los principales diarios internacionales son las protestas que se realizan en Estados Unidos. Estamos hablando que ayer se llegó al 10º día de protestas pacíficas. Sí, hay focos violentos también en algunos espacios de las ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, lo que ocupa la principal demanda de la población es el rechazo a la violencia policial, el rechazo al racismo y a todo tipo de discriminación. Nosotros, para ampliar este tema, vamos a hacer un contacto con el periodista Robert Valencia. Él es analista internacional y vamos a ampliar los detalles de esta información con él. Robert, buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Rosa, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bien, Robert, cuéntanos un poco el panorama que se realiza estos últimos días en las calles de Estados Unidos. Las protestas siguen de forma continua. La población no está satisfecha con las respuestas que ha dado el gobierno de Donald Trump hasta el momento. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que está clamando la población en las calles? Yo creo que el principal objetivo el principal reclamo o petición de la población es que haya una reforma policial, que haya un sistema de rendición de cuentas, que los policías sean, digamos, se les dé un entrenamiento integral. Si hay policías que ya tienen antecedentes bastante serios, como ocurrió con el policía que mató a George Floyd, ya era una persona que tenía antecedentes, habían quejas sobre su comportamiento y aún así la policía no tomó cartas en el asunto. Esto ya es un tema institucional y eso es lo que las personas están reclamando, de que realmente haya una reforma policial. De hecho, los demócratas el día de ayer entregaron un proyecto de ley para hacer precisamente eso, una reforma policial generalizada, porque este no es el primer incidente que ocurre, ya han habido similares situaciones anteriormente y realmente no se ha hecho nada al respecto, así que eso es lo que está pidiendo la población. Bien, además de todas estas demandas que estamos escuchando, también hay cifras que explican un poco la inequidad racial en Estados Unidos. Fíjate que incluso en un caso como lo es el COVID-19, a pesar de que la población afroamericana ocupa tan solo un 20% quizá de la población en Estados Unidos, tienen un 13% son la población afroamericana, pero tienen el 23% de los casos de COVID-19. Estamos hablando que además esta población es vulnerable por otros temas sociales, otros temas relacionados a la pobreza y al desempleo, donde allí el ser afroamericano parece que no favorece para nada en las cifras que da incluso el propio gobierno nacional, según estas estadísticas de los censos que se realizan en Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poco el panorama más allá de lo que estamos viendo en los últimos días sobre la realidad que vive la población afroamericana en Estados Unidos? Esa pregunta me llama la atención porque obviamente estamos hablando que eso es un sistema de represión de aproximadamente 400 años que para darte una respuesta concisa pues tendría que hacer una tesis, ¿no? O sea, es decir, la discriminación en contra de la comunidad afro viene desde el momento en que llegaron los esclavos a Jamestown en Virginia, en el estado de Virginia, luego de la abolición de la esclavitud, que fue también uno de los motivos por los cuales ocurrió una de las guerras más sangrientas en Estados Unidos, que fue la guerra civil en los años 1800, más los años de Jim Crow, que fueron los años de discriminación, de segregación en Estados Unidos, luego del movimiento, digamos, de derechos civiles hasta la fecha. Es decir, estamos hablando de que eso no es una cosa de ayer, esto viene desde hace muchísimo tiempo, más allá incluso de la fundación de Estados Unidos como república. Y lo que vemos es eso, que todos estos años, estos siglos de represión y de discriminación, pues todavía no han sido resueltos. Y lo que tú mencionas es claro, es decir, la población afroamericana junto con la población hispana enfrentan muchas desigualdades, son comunidades desfavorecidas. Se ha hecho alcances, por supuesto que sí, han habido alcances sociales a comparación de años atrás, pero todavía falta mucho por hacer. Hay una población carcelaria que, si la vemos
digamos, en el espectro estadounidense, los hispanos y los afroamericanos solamente constituyen un 32% de la población estadounidense en general, mientras que si se mira la población carcelaria ocupan el 52%, si no es que más, y tienen más incidencias de ser arrestados por delitos que también cometen las personas blancas en igual cantidad de ocasiones. Sí. Entonces, obviamente, o sea, te podría yo dar Claro. como te digo, una cátedra, obviamente no tenemos todo el tiempo, pero lo que señalas es eso. Yo creo que la muerte de George Floyd es la gota que rebosó la copa, porque precisamente ocurre en un momento en donde también ocurren todas estas injusticias que pues dan motivo a este tipo de protestas. Bien, y además de esto también ocurre en medio de un año electoral en Estados Unidos. También muchos analistas han señalado que también estas protestas, en buena parte, obviamente no todas, porque sin duda hay un espíritu que busca hacer frente y levantar su voz frente a estos atropellos, pero hay quienes han dicho que en estas manifestaciones violentas también están buscando dejar mal a la gestión de Donald Trump de cara a estos comicios. ¿Usted qué opina respecto a esto? No, a mí me parece que es un despropósito realmente, obviamente, sí, ese va a ser la discusión y siempre se va a querer ver el lado político porque como tú bien lo mencionas, estamos en año electoral y esto la gente lo va a aprovechar, o por lo menos los seguidores o las personas que comparten las ideas de Donald Trump lo van a señalar como si fuese ¿cómo se dice? Una táctica, una treta para que él pierda las elecciones, pero realmente digamos, el accionar de Donald Trump deja mucho de qué desear, ¿no? Invocando leyes desde los años 1800 que realmente, pues, lo que harían es exacerbar un poco más, si no es que mucho más, la violencia en las calles el acta de insurrección de 1807, que obviamente pues no será implementada si los gobernadores no se lo permiten, y ya de hecho ya han habido gobernadores que dicen que no les va a permitir que entren los militares a hacer este tipo de control, porque eso puede desencadenar en algo aún peor, y ustedes en Venezuela lo saben perfectamente. Sí. Cómo es eso de la militarización de las protestas. Pero esto va más allá de Donald Trump, como te lo digo, esto va más allá de Donald Trump, esto precede a Donald Trump y lo más probable es que esto va a continuar después de Donald Trump si no se hacen las reformas que se necesitan. Así que en estos momentos, aunque estamos en el año electoral, realmente las protestas van más allá de Donald Trump, independientemente de todo lo que él diga, que realmente pues no, lo que ha dicho no contribuye a un diálogo franco y honesto y donde haya un sentido de unidad nacional. Esto va más allá de él, y lo que se espera es que hayan las reformas con o sin Donald Trump. Y fíjate que ahora se ha visto cómo en la mediática mundial también hay un rechazo a las formas con las que el presidente Trump ha hecho frente a las protestas. Hablan de represión, se habla de una situación desmedida. Él decía, soy la ley y el orden, como el nombre de, por cierto, una serie en Estados Unidos. Y fíjate, países como China, Irán, dicen, bueno, ahora lo que vemos es que se voltea un poco la tortilla en los medios de comunicación. Ahora estos países están cuestionando las políticas de derechos humanos en Estados Unidos. A este respecto, ¿tú cómo observas que ha sido este tema? Sí, obviamente, digamos, los países que son adversarios de Estados Unidos lo van a utilizar como un hecho de doble moral. Puede que hasta cierto grado sí sea cierto totalmente. Yo creo que en Estados Unidos se mira mucho hacia afuera, pero poco se mira hacia adentro, y vemos, por ejemplo, los ataques contra los medios de comunicación de parte de los policías, imágenes que uno creería que vienen de países, de regímenes autoritarios, pero yo creo que si hacemos ese tipo de comparación, pues eso no exime a esos países de hacer los vejámenes que están haciendo, ¿no? Porque yo creo que eso también habla un poco de la hipocresía de algunos países que también utilizan los mismos métodos para reprimir una disidencia o para reprimir voces que no comparten las opiniones de un oficialismo. El racismo no solamente ocurre en Estados Unidos, eso yo creo que ocurre en todos los países de Latinoamérica. Yo creo que ustedes, por ejemplo, podrían preguntarle a un venezolano
de raza negra si esa persona ha experimentado discriminación, y lo más probable es que pueda dar una respuesta de Sin que duda. sí. Si vamos a Colombia, de igual manera. De hecho, en Claro. Colombia hay un caso similar al de George Floyd, Sí. donde un policía mató a un chico de raza negra, básicamente utilizando el abuso de su fuerza. También ocurre en muchos países del mundo. Yo creo que esto no solamente es un mal de Estados Unidos, el caso de Estados Unidos en algunos Europa, aspectos es sui generis, sí. pero la discriminación y los abusos de derechos humanos ocurren en todo el mundo. Yo creo que eso hay que mencionarlo también. Sin duda, solo que se presenta siempre con una visión de doble moral o políticas de doble rasero según la ideología que tenga aquella persona que emita este juicio. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando contigo al regreso, porque también se ha hablado durante estos días, las autoridades han alertado que las protestas podrían incrementar otro factor que también es muy importante en Estados Unidos por su gravedad, que es el COVID-19. No se aparten ustedes, vamos a seguir con más al regreso. Seguimos conversando sobre el panorama internacional, las protestas en Estados Unidos, y por ello nos acompaña el periodista Robert Valencia. Seguimos ampliando los detalles de esta información que se ha venido registrando, el 10º día de protestas masivas en Estados Unidos. También hay preguntas de nuestra audiencia. Debido a razones de tiempo no vamos a leer todas, pero sí vamos a conversar una de ellas, y es un tema que también ha llamado la atención en los últimos días. Las autoridades informaban también en Estados Unidos que personas de nacionalidad venezolana y colombiana, nacionalidad venezolana y cubana, estarían también participando o llevando a cabo las violentas protestas, e incluso estaban financiando que estos hechos ocurrieran. Es de hecho la pregunta que realiza Bolívar Divisa sobre este tema. Dice: ¿qué opina usted de los latinos que están entre los manifestantes violentos que destrozaron bienes públicos y privados en los hechos raciales de los Estados Unidos? Dice @Bolívar Divisa. Sí, indudablemente uno de los daños colaterales son los saqueos, son las destrucciones de las propiedades, pero obviamente todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Es decir, sí. Nadie quiere que haya destrozos, nadie quiere que ocurran desmanes. Lamentablemente en estas protestas también existen personas que no tienen ningún tipo de interés en unirse a una causa común, que es la que hemos venido mencionando a través de este programa, que es una reforma policial, de que se acaben sistemas de racismo institucional, y simplemente las personas aprovechan esos momentos para hacer saqueos, robar y todo ese tipo de situaciones. Pero yo creo que no hay que perder el enfoque de lo que son estas protestas. Claro. No podemos, distraernos tan fácilmente y sí, que una cosa deslegitime la otra, porque me parece que estaríamos haciendo una falsa equivalencia. Yo creo que las autoridades precisamente deben actuar con el peso de la ley contra esas personas que hacen ese tipo de cosas, pero no podemos perder el enfoque de lo que realmente esto es, porque si nos enfocamos en una cosa, no claro, va a resolver la otra. Claro. Cada cosa tiene su, cada situación tiene su solución, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, porque precisamente de eso se trata. De hecho, se habla de que dentro de estos grupos, dentro de las protestas, hay grupos infiltrados como incluso narcotraficantes y personas de la supremacía blanca, dicho por el gobernador de Minnesota, donde es el epicentro de estas protestas. Así que entiendo la preocupación de las personas, que es una cosa legítima, pero creo que no podemos perder el norte de lo que son estas protestas. Bien, fíjate que sin duda allí en Estados Unidos se han presentado las acusaciones de lado y lado, como tú bien mencionabas, supremacistas blancos. Otros dicen que son grupos adversos al gobierno, otros que es justamente el gobierno para desvirtuar, como bien mencionabas,
los objetivos de esta protesta, que son la lucha contra la discriminación y exponer esta situación actualmente en Estados Unidos. Fíjate que hay otro hecho que también está suscitando revuelo y centimetraje en la prensa, que es que debido a las protestas también aumentan en este país los casos por COVID-19. Estados Unidos sigue en el tablero de la Universidad Johns Hopkins en el primer lugar y por mucha diferencia respecto a Brasil, que es el segundo en COVID-19, con 1.872.000 casos y la lamentable cifra de más de 100.000 personas fallecidas. ¿Cómo crees tú que en medio de esta pandemia, qué significado pueda tener las crecientes protestas? Son multitudinarias, aglomeraciones de personas levantando sus voces, pero lo cierto es que el COVID también sigue tomando terreno en este país. Totalmente, y en eso tienes toda la razón. No podemos olvidar es decir, estamos en una situación bastante, digamos, es una situación sui generis, si se quiere decir, ¿no? Sí. Estamos hablando que estamos enfrentando dos crisis. Estamos enfrentando la crisis de la brutalidad policial y la crisis del coronavirus, y no nos podemos olvidar del coronavirus tampoco. Y hablo precisamente de las distracciones. Digamos, no podemos perder el norte de una cosa y dejar aislada otra, que eso es una cosa que ocurre mucho en los medios de comunicación, porque obviamente si tú ves las noticias aquí en Estados Unidos, el enfoque ya no es ni siquiera sobre el coronavirus, sino sobre las manifestaciones respecto a la muerte, al asesinato de George Floyd, y no podemos olvidar que estamos en medio de una crisis. No soy experto de epidemiólogo, ni mucho menos, pero sí, no hay un distanciamiento social en las protestas. Hay gente que porta tapabocas o máscaras. No sé si eso vaya a ser suficiente para evitar un contagio, y más en una ciudad como Nueva York, en la que yo me encuentro, que ha sido el epicentro del brote del coronavirus. Y no sabemos qué va a ocurrir entre las próximas semanas, cuando de repente se puedan haber algunos nuevos casos, y revertir el progreso que se ha venido realizando desde el mes de marzo. Pero eso también habla mucho del enojo, de la rabia, de la indignación que esto ha ocasionado, al grado de que nos olvidamos precisamente que todavía estamos en confinamiento, de que todavía las autoridades están apenas reabriendo la economía. Nosotros estamos, por ejemplo, en fase 1, que es la reapertura paulatina de algunos negocios en el estado de Nueva York, y tal vez las protestas, no sé si, bueno, esperemos que no vayan a haber infectados, esa es mi esperanza, pero obviamente Sí. en vista del rápido contagio que ocasiona el COVID-19, probablemente veamos nuevos casos en el estado y en otras partes del país, por supuesto. Es una situación bastante complicada. Decirle a las personas que no salgan a protestar, bueno, no pudimos ni siquiera detener a un grupo de personas que estaban realizando protestas que en mi opinión Sí. no tienen comparación con las que estamos viendo hoy, porque era un grupo de supremacistas blancos irrumpiendo en los capitolios estatales, demandando de que abran los negocios para que les corten el pelo o para hacer ejercicio, para que abran los gimnasios. Ese tipo de protestas está ocurriendo antes de todo eso que estamos viendo el día de hoy. Aquí estamos viendo que las protestas son respecto a una vida que se perdió, a un sistema opresor, de que las cosas tienen que cambiar para el bien de muchos de nosotros, y esos son los paralelos que mucha gente ha incluso mencionado, ¿no? Las protestas de un lado y las protestas del otro. Pero la verdad es que el coronavirus no conoce de razas, discrimina por igual realmente. Sí. Obviamente el coronavirus tiene más efectos en una comunidad que otra, y eso sirve para otra discusión, pero existe esa crisis y no podemos olvidarla, por supuesto. Bueno, Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Robert Valencia, periodista desde la ciudad de Nueva York, por darnos esta mirada al acontecer en Estados Unidos respecto a las protestas